Muy buenas tardes para todos y todas. Bienvenidos a este nuevo webinar organizado por Ecoediciones. Hoy vamos a hablar de un tema que despierta tanto interés como incertidumbre y es invertir. En este espacio, pues vamos a entender de la mano de un experto cómo dar ese primer y segundo paso con seguridad y sin miedo. El evento de hoy está inspirado en el libro 100 preguntas para entender sobre inversiones, una obra que acerca el mundo financiero a cualquier persona, sin tecnicismos y con un lenguaje claro. Está escrito por Juan Carlos Tapia, que es nuestro invitado especial, y me voy a permitir presentarlo rápidamente. Juan Carlos es operador de divisas en la Banca Nacional de Desarrollo, con más de 15 años de experiencia en el sector financiero mexicano. Es especialista y maestro en Ingeniería Económica y Financiera por la Universidad La Salle y actualmente cursa un doctorado en educación y un postdoctorado en innovación educativa. También ha trabajado en instituciones como Finames, Vector Casa de Bolsa, Banco Activer y cuenta con la certificación de operador de mercado de dinero otorgado por la AMIB. También combina su experiencia profesional con la docencia universitaria y la divulgación financiera. Y bueno, por supuesto, es el autor del libro que inspira este evento. Antes de empezar, quiero comentarles que el libro de Juan Carlos está en nuestra página web con el 30% de descuento durante el tiempo que dure esta transmisión. Y quienes lo compren se pueden llevar totalmente gratis el microcurso llamado Toma decisiones financieras en un mundo globalizado. También recordarles que los últimos 10 o 15 minutos Juan Carlos estará respondiendo sus preguntas, por lo que los invitamos a hacer uso de la caja de preguntas y respuestas que ustedes ven en la parte inferior con el fin de leerlas al final del webinar y que Juan Carlos las responda. Entonces, ahora sí, sin más preámbulos, Juan Carlos, es un gusto tenerte con nosotros. Gracias por acompañarnos. Excelente, ¿no, Lili? Pues muchas gracias a ustedes por la invitación. La verdad es que estar aquí siempre en estos espacios me encanta el poder compartir con los usuarios, con todas las personas que están conectadas, un poco de mi experiencia en los mercados financieros. Creo que es algo que disfruto mucho y pues, cómo no, con ECOE, justamente pues una editorial que me abrió las puertas desde la primera vez que platicamos, con la cual me siento sumamente agradecido y con la que he disfrutado muchísimo todo el proceso, tanto de escritura, edición, publicación de libro, que ya son varios años. Muchas gracias por tenerme por acá. Bueno, Juan Carlos, entonces ahora sí empecemos, entremos en materia y empecemos hablando de lo que muchas personas sienten cuando quieren empezar a invertir y es miedo. Miedo por el desconocimiento, porque les genera incertidumbre. Entonces, tú, desde tu experiencia, ¿por qué crees que aún existe tanta desconfianza cuando se trata de invertir dinero? Fíjate que es algo curioso y creo que has dicho dos palabras clave en este momento, que es miedo y desconocido. El miedo no es más que una respuesta que tenemos nosotros como personas, como humanos, a lo que no conocemos. Y esto al final del día, la verdad es que en Latinoamérica el tema del dinero sigue siendo un tema tabú y los temas tabú por lo regular, cuando los experimentamos, pues sentimos esta mezcla entre adrenalina, miedo, emoción, incertidumbre, y pasa lo mismo con las inversiones, ¿no? Cuando no las conocemos, pues entran cientos de preguntas en nuestra cabeza. Por eso el libro también es 100 preguntas para entender sobre inversiones y nos hace cuestionarnos, una, si estamos listos para hacerlo, para invertir, para comenzar en este camino, ¿qué necesitamos? Y muchas veces, la verdad es que en Latinoamérica hemos surfeado por crisis, por inflación, por tasas de interés volátiles, y esto, pues obviamente lo escuchamos en nuestro día a día, ¿no? Nuestros padres lo decían, nuestros abuelos lo decían, y también pues nos genera cierta desconfianza. Es como aquí en México dicen, pues ahí viene el coco, ¿no? Que es justamente algo que nos asusta de pequeños. Pues en las inversiones pasa lo mismo, pero con las crisis que hemos tenido, con los periodos de alta inflación, que hoy te diría que Latinoamérica se encuentra en un momento privilegiado para invertir. Los mercados se encuentran sólidos, los países se encuentran en expansión, obviamente con sus claroscuros, pero creo que hoy en día las personas que nos ven, si no han comenzado en este camino,
pueden hacerlo con plena confianza, incluso de que la regulación se encuentra de su lado y que su dinero puede estar seguro en ese aspecto. Entonces, eh, justamente es esto, el miedo a invertir es este desconocimiento, pero ¿qué pasa cuando empezamos a conocer los conceptos básicos? ¿Qué pasa cuando comenzamos a entenderlos y a ponerlos en práctica? Es como la primera vez que anduvimos en bicicleta. Obviamente esa primera vez nos daba miedo irnos a estrellar con el primer árbol o primer automóvil que se nos atravesara. Pero una vez que lo dominamos, uno que otro ya empezaba a saltar, a bajar banquetas, a ponerse más intrépido en términos a lo mejor de rutas. Y es lo mismo con cualquier actividad humana. Eso es lo que tenemos que hacer, empezar a conocer, empezar a tener confianza en nosotros con el fin de saber que podemos tomar las decisiones estratégicas dentro de nuestro portafolio de inversión. Así seamos novatos, así vayamos iniciando, el conocimiento es lo que nos va a dar esa confianza. Gracias, Juan Carlos, porque bueno, sí, vamos a empezar como por lo básico del tema. Ahorita que tú hablas pues, de conocer, de conocimiento, ¿cómo crees que una persona puede identificar si ya está listo para invertir? Ok, yo te diría, y mi respuesta es bien corta, pero la vamos a extender. Cualquier persona está lista para invertir. Cualquier persona, porque todos tomamos decisiones financieras. Todos, no importa si somos músicos, amas de casa, ingenieros, doctores, arquitectos, economistas, todos convivimos con decisiones financieras todos los días. Y eso lo que nos hace es que inconsciente o conscientemente estamos gestionando dinero y queremos que nuestro dinero produzca más, siempre. Entonces, si ya tenemos este deseo que es natural, la verdad es que yo hasta el momento no he conocido a alguien que me diga, no, ¿sabes qué, Juan Carlos? Yo no quiero que mi dinero se multiplique. Es más, quítamelo, llévatelo, ¿no? Y justo cuando nosotros tenemos ese deseo de poner nuestro dinero a trabajar, de en algún momento alcanzar pues, ese nivel en el cual nuestras inversiones puedan pagar nuestro estilo de vida, entonces ya estamos listos para invertir, porque quiere decir que queremos que nuestro dinero trabaje por nosotros, así como nosotros en su momento trabajamos porque ese dinero llegará a nuestro bolsillo. Entonces, en este sentido, algo que yo sí les diría es que lo importante es tomar acción, porque si no, a veces con esas preguntas de la incertidumbre de, ¿y si no estoy listo? ¿Y si pierdo? ¿Y si me estafan? Y si no leo bien los mercados y pierdo todo mi dinero? Y eso hace que nos empecemos a cuestionar y nos da la famosa parálisis por análisis. ¿Esto qué es? Que de tanto pensar nomás no hacemos nada. Y el no hacer nada, pues también es algo negativo, porque entonces nuestro dinero empieza a perder poder adquisitivo. ¿Por qué? Porque los precios en la economía están aumentando a lo que le llamamos inflación, y si nosotros no hacemos que nuestro dinero vaya alcanzando la inflación, pues a la larga vamos a estar perdiendo dinero. Entonces, yo te diría que cualquier persona que en este caso tenga ya una personalidad jurídica, es decir, que ya sea mayor de edad, que pueda abrir una cuenta en un banco, está lista para invertir. Y no excluye a los más pequeños de nuestra casa, porque ellos también pueden. La verdad es que muchos países tienen iniciativas donde hay subcuentas colgadas de cuentas de adultos para que los más pequeños puedan ver, pues puedan ahorrar su dinero, puedan ponerlo a trabajar, y créeme que eso hace un ecosistema integral en la familia también para el manejo de nuestro dinero y el crecimiento del mismo. Bueno, entonces, de acuerdo a lo que dices, es tener el deseo y ser más o menos mayor de edad pues, bueno, querer invertir. Pero me surgen dos preguntas, te voy a hacer la primera, y es, ¿qué presupuesto es el ideal o qué papel juega el presupuesto en esta decisión y en este proceso de inversión? Mira, aquí lo importante, justo hablando de presupuesto, ¿no? Podemos dividirlo en dos. Uno, presupuesto como forma de organizar nuestras finanzas, es decir, tener en cuenta nuestros ingresos y nuestros egresos. Una vez que los organizamos, saber cuánto me puede quedar para poner mi dinero a trabajar. Y el segundo término de presupuesto, que sería desde cuánto puedo comenzar a invertir, la verdad es que, o cuánto le puedo destinar a la inversión,
hoy en día también vivimos en un momento privilegiado. Y no les voy a quitar mucho el tiempo con esto, pero quiero contarles una pequeña historia. La primera vez que yo elegí invertir, la primera vez que yo me acerqué a una casa de bolsa, aquí en México son las autorizadas para intermediar acciones, para comprar y vender acciones. Me acuerdo que yo llegué con el equivalente más o menos a tipo de cambio de hoy de $500. Y yo llegué bien emocionado con mis $500 y cuando llegué a la casa de bolsa me dijeron muchas gracias, pero aquí no abrimos cuentas de menos de $50,000. No, hombre, pues ¿cuándo iba yo a pensar esto? Yo tenía recién menos de 20 años. Y hoy en día eso ha cambiado mucho. Hoy sí tenemos un teléfono móvil y $5, $10, podemos comenzar a invertir en la mayoría de los países de Latinoamérica que tienen ya mercados bien estructurados. Podríamos hablar de Brasil, podríamos hablar de Colombia, de Chile, de México, de Perú. Y entonces esto le da a las personas ese poder de iniciar con inversiones, no necesariamente con alto capital. Y podemos empezar también a aprender con un capital pequeño. Eso que nos permite que los golpes, en caso de que ocurran, sean menos dolorosos. Que a lo mejor si invierto en la bolsa, puedo ver vaivenes en mi saldo, en el portafolio. Pero ¿quieren que les diga un secreto? Si yo tengo un portafolio bien diversificado en acciones, es mucho más difícil perder todo mi capital que ganar. Si lo resumimos, es más fácil ganar que perder todo mi capital. Así que no hay que sentirnos temerosos y justamente podemos empezar con un poco, con pequeño capital, con el fin de aprender e irlo creciendo. Justamente como estamos para aprender de ti, que eres el experto, ¿cuál es la diferencia entre ahorrar e invertir? O sea, no es suficiente con que ahorremos, bien sea, no sé, una alcancía debajo del colchón, dejando un dinero en la cuenta de ahorros o bueno, cualquier otro mecanismo. Sí, de hecho, te diría que, o sea, suficiente no es, pero es un excelente primer paso. ¿Por qué? La diferencia resumida es ahorrar es juntar dinero e invertir es ponerlo a trabajar para que ese dinero se multiplique. ¿Por qué te diría que es un buen primer paso? Porque hay personas que de pronto se detienen mucho porque dicen, no, es que tengo que ahorrar mucho dinero y empezar a invertir. Y eso los detiene, los frena, cuando realmente no debe de ser así. Podemos empezando podemos empezar a ahorrar un cierto monto mensual, quincenal, semanal, como nosotros queramos, y una vez que juntamos el equivalente a $5 o $10, empezar a invertir. Entonces, la diferencia nada más es qué está haciendo mi dinero, si me lo pregunto, mientras duermo. Mientras duermo está trabajando o mientras duermo está en una alcancía. Y no está mal que esté en una alcancía, es la materia prima de la inversión. Pero ya que conocemos, pues entonces mejor ponerlo a trabajar que dejarlo en la alcancía perdiendo poder adquisitivo. Para cosas de corto plazo o como costumbre, ¿no? Porque hay mucha gente que dice, bueno, cada que me sobren 50 centavos de dólar o $1, lo pongo en la alcancía y lo voy llenando, ¿no? Está bien, pero por otro lado, pues tener un portafolio de inversión, aunque sea sencillo. Bueno, Juan Carlos, ¿y qué tan cierto es eso que uno escucha siempre que a mayor riesgo, mayor ganancia? La verdad es que es cierto y lo quiero llevar desde la lógica. Cuando la frase como tal que escuchamos mucho en los mercados financieros o cuando quiero invertir es a mayor riesgo, mayor rendimiento potencial. ¿Por qué potencial? Porque si yo invierto en acciones, yo lo que quiero es que el precio de mi acción, a lo mejor si compré una acción en $10, quiero que llegue a 20, ¿no? Que me duplique, o a 15 o a 25, pero que sea más alto. Y obviamente, entre más alto, significa que la variación del precio es más amplia. En los mercados financieros, el riesgo es igual a la volatilidad. El riesgo es igual
a la variación que tiene un instrumento financiero. Entonces, obviamente, si yo quiero un alto rendimiento, tengo que aceptar un alto riesgo, que es volatilidad. Y ese alto riesgo puede irse para los dos lados. Si yo compro una acción en $10, puede irse a 15 o puede irse a 5, ¿no? Porque el riesgo al final puede ser tanto para arriba como para abajo. El punto aquí es empezar a elegir buenos instrumentos, ser disciplinado, tener una estrategia y mucho de esto yo se los planteo de manera sencilla en el libro. ¿Cómo puedo ir eligiendo diferentes instrumentos de inversión? ¿Cómo puedo diversificar y a su vez poder elegir en qué momento cobro mis utilidades? Es decir, cuando ya tengo ganancia, en qué momento ya sé cuándo retirarme o cuando voy en negativo, cuando voy perdiendo y a lo mejor estoy en una acción, tengo una acción en mi portafolio que no tiene un futuro prometedor, pues también cuando detengo mis pérdidas y me cambio de sector. Porque este tipo de elementos son los que me permite no dejar correr mis pérdidas hasta que baje mucho mi capital, ¿no? Y en su efecto, cuando va creciendo, pues también cómo voy gestionando estas ganancias para capitalizarlas, es decir, para hacerlas ya reales. Bueno, Juan Carlos, y es evidente que como todos somos personas diferentes y no todos tenemos la misma tolerancia al riesgo. Entonces, ¿qué tipos de instrumentos, ahorita que mencionabas que es algo que está en tu libro, existen para quienes queremos empezar? Aquí tenemos un abanico enorme. Ya van como 5 veces que digo que estamos en un momento privilegiado, pero es que es en serio. Hablamos de menores montos para iniciar. Hablamos de que ya podemos iniciar desde un teléfono móvil, ¿no? Hablamos sobre que ya tenemos más instrumentos disponibles. Entonces, ¿qué tipos de instrumentos yo les presento ahí? Desde la parte de bonos gubernamentales, que suele ser lo más conservador, lo que genera ganancias atractivas, aunque no necesariamente exuberantes y enormes, ¿vale? Y a su vez vamos subiendo un poco de complejidad. Recorremos los caminos, les decía, desde bonos, acciones, CFDs, criptomonedas, Forex, de manera sencilla y desmenuzada para que nos demos una idea de cómo funciona cada mercado. Así podemos ir eligiendo un poco sobre qué nos gustaría operar, qué nos gustaría tener en nuestro portafolio, cuáles tienen más riesgo y menos riesgo, y a su vez nosotros tomemos una decisión. Porque lo que busco en el libro justamente y en lo que me enfoqué es en poderles brindar las herramientas para que ustedes tomen una decisión. Al final del día, como decías, todos somos diferentes. Lo que le funcionó a mi mejor amigo no necesariamente me va a funcionar a mí o le va a funcionar a mi tío, primo, a mi papá o a mi abuelo. Entonces, cada uno debemos de conocernos muy bien, saber qué tipo de inversionistas somos, qué tanta tolerancia tenemos al riesgo, si somos, por ejemplo, conservadores o somos moderados, agresivos, y con base en ello tomar decisiones. También justo en el libro les di un pequeño test para que ustedes puedan definir qué tipo de inversionistas son. Con base en ello, toman decisiones, empiezan a hacer un portafolio de inversión y créanme que se la van a pasar increíble porque vamos a ir aprendiendo de manera bien controlada. Y eso es lo que nos va a dar la confianza para las decisiones futuras. Bueno, qué bueno que nombras lo del perfil del inversionista porque digamos que aquí hay varias preguntas y es con lo que estábamos conversando. Todos somos distintos, tenemos diferentes tolerancias o somos más arriesgados. Eh, ¿Qué tanto pueden influir las emociones en las decisiones financieras y qué recomiendas tú para mantener la calma cuando el mercado fluctúa y de pronto hay pérdidas o se va a la baja, que es como los términos que uno escucha? Sí, fíjate que eso es bien interesante. Mucho en el tema de las inversiones se basa en las emociones, más que las matemáticas. Los mercados financieros son emociones en masa.
Cuando la bolsa sube es porque hay euforia en los inversionistas, cuando la bolsa baja es porque hay miedo en los inversionistas y eso es lo que realmente estamos operando. Yo te diría, la fórmula es bien sencilla. Las emociones no caben en las decisiones financieras. ¿A qué me refiero? Las decisiones financieras tienen que tomarse con la mente, no con el estómago, porque justamente las emociones, cuando metemos lo emocional antes que lo racional, podemos llegar a tomar decisiones equivocadas y no necesariamente porque seamos malos a la hora de invertir, sino a veces pues nos gana el corazón de pollo, como decimos aquí en México, ¿no? Entonces, lo importante es dejar fuera las emociones, tener un plan de inversión y ese plan de inversión justo nos lo va a dar el conocernos, el conocer los instrumentos, el saber en qué me gusta comprar, en términos de en qué mercado me gustaría entrar, si monedas, si acciones, si bonos. Y cuando nosotros tenemos ya un plan de acción muy claro, te diría que cualquier resultado que haya nos va a mantener bien, ¿no? Y eso te lo digo también como trader, como les decíamos hace rato a nuestros oyentes, ¿no? Pues mi trabajo es ser trader. Yo hago trading de divisas, mi trabajo es estar comprando y vendiendo divisas todo el día. Y eso, pues nos conlleva un alto estrés, nos conlleva decisiones todos los días que pueden repercutir en ganancias o pérdidas. Pero con un plan de trading definido, ya yéndome a, digamos que traspolándolo a trading, cualquier resultado que se tenga va a ser satisfactorio para mí, porque yo ya tengo bien definido en dónde voy a cobrar mis ganancias, dónde voy a detener mis pérdidas y entonces voy a estar bien, ¿no? Lo mismo pasa en la inversión. Si yo estoy muy claro en mis potenciales resultados, lo que pase, si hay crisis, si hay volatilidad, si hay variaciones, yo voy a estar bien siempre y cuando me apegue a mi plan de inversión. Ese plan de inversión evidentemente puede ser flexible, sí, pero hay que flexibilizarlo con la parte mental y no con la parte emocional, ¿no? Por ejemplo, me ha pasado que hay personas que ya van perdiendo un poquito y a lo mejor dicen, no, ya me voy a salir, no fue para mí y listo. Y justo cuando toman esa decisión de deshacer su portafolio, la bolsa de valores regresa y se va más arriba que como compraron. Es porque estamos actuando con la emoción. ¿Qué es lo que hay que hacer? Dejarla afuera, hagan de cuenta que la dejamos afuera de la habitación donde veamos nuestro portafolio y ya hacemos nuestro plan de inversión acorde a nosotros. Esto se basa mucho también en el autoconocimiento. Siéntense ustedes, ahora sí que tengan una cita con ustedes mismos, prepárense un cafecito, un tecito y platiquen, ¿qué me gustaría? ¿Por qué quiero invertir? ¿Para qué quiero hacerlo? ¿Qué quiero lograr? ¿Cómo soy como inversionista? ¿Cuál es mi perfil? Y con eso van a tener más del 50-70% recorrido como inversionistas. Así que si quieren una guía clara, pues también les recomiendo que lean el libro. Excelente, excelente, Juan Carlos. Ahorita que estabas mencionando todo ese tema del trading, uno muchas veces ve publicidad en redes sociales al respecto, ¿no? O sea, como que a veces satura un poco la información y uno no sabe qué tan real o qué tan engañoso puede ser. ¿Qué señales deberíamos tener en cuenta para conocer posibles fraudes o promesas engañosas en relación a estas inversiones? Esa es una excelente pregunta. Y te diría que de inicio, no todo lo que brilla es oro, porque hoy nos tienen muy bombardeados en redes sociales, en medios, con que sé tu propio jefe, gana 30% de rendimientos al mes o gana 20 sin riesgo. Esas cosas no existen. El dinero las inversiones sin riesgo y con altos retornos no son posibles, ¿vale? Si es demasiado bueno para ser verdad, hay que dudar. Segundo, también como les decía, hoy las instituciones gubernamentales están haciendo esfuerzos dentro de los límites humanos
para llevar inclusión financiera a las personas, para llevar información financiera, para poder generar materiales que nos permitan tomar decisiones. Entonces, también muchas de las instituciones gubernamentales en Latinoamérica encargadas de la parte de supervisión de banca y valores, lo que hacen es tener padrones de entidades supervisadas. ¿Y esto qué nos permite? Verificar la validez de las instituciones que nos ofrezcan ciertas inversiones. Entonces podemos ver si es cierto, si no es cierto, si existe, si es una institución regulada o no y con base en ello tomar decisiones. Porque la verdad es que sí somos muy propensos a caer en alguna estafa. Yo les diría también un punto bien importante para identificar, aparte de que si es muy bueno, si conlleva alguna condición como tienes que traer a más personas o tienes que hacer determinadas acciones para poder ir ganando rendimientos, también desconfiemos. Incluso si la invitación viene de una persona cercana, es mejor, pues no perder una amistad, pero mejor decirle no y evitarnos algún mal sabor de boca que por la amistad, por la cercanía, decirle sí y perder lana, porque de todos modos se pierde la amistad. Créanme que he visto muchas familias, muchas amistades que de pronto terminan muy peleadas por que pues, ya les invitaron a un esquema que a lo mejor era fraude. Y no porque a lo mejor la persona quisiera hacerlo, pero no estamos exentos de caer. De hecho, algo que les podría contar es que yo hace mucho tiempo me pasó de personas muy cercanas y ese, nada más esa lección me costó aprenderla cerca de $30,000. Entonces, imagínense nada más eh, a veces hasta los que nos dedicamos a la parte de finanzas, pues podemos hacerlo, ¿no? Digo, me agarraron más joven, era una persona de mi entera confianza, me costó dinero. Lo que me costó más fue sacudirme la idea de que ya mi dinero había desaparecido y otra vez volver a tomar acción para reabastecer mi portafolio. ¿Puede pasar? Sí. ¿Somos inmunes? No. Solo hay que tener cuidado. Y si desconfiamos y queremos saber qué podría pasar o queremos ahondar más en lo que nos ofrecen, siempre hay una institución gubernamental abierta a validar qué tan verídica es la oferta que nos hacen. Juan Carlos, ¿cómo podemos aprovechar como los recursos digitales, las aplicaciones, los cursos, las diferentes páginas para, para no caer en la desinformación? Pues ya dijiste las instituciones gubernamentales, digamos que es una fuente importante, pero ¿de qué otra manera podemos aprender más sobre inversiones de manera segura? Una, ahí va otro comercial, pues con mi libro, ¿verdad? Y porque justamente eso fue lo que busqué cuando lo escribía, que fuera lo más claro posible y lo que diera esa guía a las personas para tomar decisiones. Dos, es empezar a formar nuestro criterio. Porque, como dices, hoy tenemos muchos recursos, tenemos aplicaciones, tenemos redes sociales, tenemos ebooks, tenemos websites. La verdad es que nos bombardea la información y para bien o para mal es tanta que hay que aprenderla a filtrar. Una vez que la aprendemos a filtrar, hay que entender cuál es buena, cuál es mala, cuál sí sirve, cuál es paja. Y entonces, a partir de ello, empezar a elegir nuestros medios de información principales para poder tener información fidedigna, para poder tener información educativa, ¿no? Y que todo esto me lleve a decisiones correctas, ¿vale? Entonces, ¿qué te diría? Es uno, empezar a hacer un scouting sobre diferentes alternativas o diferentes canales de difusión. Dos, con base en ello también empezar a formar nuestro criterio sobre qué fuentes son más válidas que otras, cuáles son más rápidas y ágiles de información, cuáles son más verídicas o cuáles por lo general tienen mayor porcentaje de vericidad de veracidad, perdón. Y en ese aspecto, justo el empezar a tomar decisiones con esa información empezar a tomar acción. Eh, Tenemos muchísimas fuentes, fuentes gratuitas, fuentes de paga.
lo importante es identificar cuáles son las de mayor calidad. Digo, por decir una cosa, tenemos por ahí medios como CNN, como Bloomberg, como Reuters. La verdad es que hay muchas páginas que nos pueden ayudar, que son tanto de instituciones financieras como de instituciones gubernamentales, como de centros de noticias, ¿no? No es lo mismo si yo busco una noticia, a lo mejor en Bloomberg, o si la busco por decir una tontería, en el rincón del inversionista.mx, ¿no? Es diferente la calidad. Puede que una sea más amigable que otra, pero no necesariamente siempre nos da la verdad. Entonces, hay que aprender eso, hay que aprender a filtrarlo y a partir de la información que nos interesa, porque también hay tanta información disponible que hay alguna que nos puede empañar la visión y no tomamos decisiones correctas o nos da la parálisis por análisis, que tengo tanta información que quiero leer 10 artículos en una hora, pues termino con la cabeza enorme y eso, pues ya algunos puntos se contradicen y ya no tomo acción o ya no compro o vendo en mi portafolio. Es básicamente eso. Bueno, y si ya la decisión está tomada, si ya decidimos, bueno, este es el momento de invertir y me voy a lanzar, ¿hay un monto mínimo que tú recomiendas para poder empezar? $10, $15, la verdad es que no necesita ser mucho con el fin de que empecemos a ver cómo se mueve el dinero, qué funcionalidades tienen las plataformas y justamente que nos familiaricemos con la mecánica de las plataformas. Es como un automóvil. Un automóvil, si tú le preguntas a cualquier persona, aunque no sepa manejar sobre la esencia de un automóvil, te va a decir, pues es un medio de transporte que me lleva de un punto A a un punto B. Pero si de esas personas, las que no han manejado, las subes a un automóvil, a lo mejor algunas ni siquiera van a poder arrancar, algunas van a ir a chocar con el carro de enfrente, ¿no? Y justo, ¿qué debemos de hacer ahí? Con ese pequeño capital, empezar a hacer nuestras pequeñas prácticas en inversión, así como lo haría una persona cuando va a clases de manejo. Empieza por conocer para qué sirve el volante, para qué sirven las velocidades, el freno de palanca, las direccionales, las intermitentes, qué hace cada botón y palanca del auto. Nosotros lo tenemos que aprender cada botón y palanca de las plataformas de inversión para sacar el mayor provecho posible. Muchas nos dan herramientas de análisis, muchas nos dan ya artículos hechos por sus áreas de análisis, otras nos dan muy buenas funcionalidades de ejecución de operación. Entonces, una vez que nosotros ya conocemos palancas y botones, también vamos a ir más confiados por la vida, porque, como dicen por ahí, no por ver todas las semanas la Fórmula 1 yo me voy a poder subir a un auto y voy a conducir en una carrera, ¿vale? Es llevar teoría, llevar práctica, conocer todo lo que hay dentro del ecosistema y eso nos va a permitir tener un mejor desempeño. Acabas de hacer una analogía bien interesante con ver las carreras de Fórmula 1. Em, y me surge la pregunta de en qué momento ya es necesario buscar ayuda o asesoría profesional. Desde el primer momento. Mira, hay muchas, voy a regresarme a la analogía del automóvil. Si yo quiero aprender a manejar, yo puedo a lo mejor tomar el auto familiar y empezar a descubrir qué hace cada cosa, ¿no? A lo mejor voy a descubrir cómo se prende, cómo funcionan las palancas y botones, y eso me va a llevar una curva de aprendizaje de cierto tiempo. En cambio, si yo tomo un curso de manejo en una escuela a lo mejor promedio, un curso dura 5 días, de 2 horas por día, y en 10 horas yo ya sé qué hace el auto para arriba, para abajo, sé revisarle niveles, sé cambiar una llanta, sé qué hacer en vías rápidas, sé cómo estar en autopistas, y a lo mejor lo que por mi cuenta me pudo haber demorado un año en aprender, con una persona que me acompañe, con acompañamiento, eso a lo mejor me tomó 10 horas, o un mes, o 2 semanas. Pero entonces, tener un mentor financiero es algo bien importante
La verdad es que hay muchas empresas que están creciendo en ese rubro en Latinoamérica porque dar ese acompañamiento nos puede permitir tomar decisiones más inteligentes y más eficientes en menor tiempo. Una persona que tiene un mentor financiero más o menos se ahorra entre 8 y 12 meses de aprendizaje. Y 8 y 12 meses, bueno, podremos hablar de que ya es bastante tiempo que a lo mejor yo hubiera aprendido lo mismo, pero por mi cuenta, pues es mucho más largo el camino. Y no nada más el camino, sino también las caídas. Porque cuando nosotros aprendemos, ahora sí que autodidactas, pues también solemos tener caídas, malas experiencias. Y un mentor financiero nos puede ayudar a no tener tantas caídas, porque él ya tiene esa experiencia, porque él ya recorrió el camino, porque ya sabe cómo funciona y entonces nos enfocamos en tener una mejor estrategia de inversión. Así que acompañamiento, yo siempre les recomiendo vía un mentor financiero, pero si a lo mejor decimos, ¿sabes qué? No quiero invertir en un mentor financiero, que hoy en día se está haciendo más accesible ese nicho, pero también podemos invertir en tener un acompañamiento de la empresa en la cual yo invierto, del broker en el que invierto, porque muchos de ellos generan mucha información, tienen analistas, tienen área de ventas, que al final del día siempre van a ver por el bienestar de la empresa. Pero si yo aprendo ya a filtrar la información, puedo pedir la que a mí me interesa, puedo solicitar la formación que ellos ofrecen y entonces, pues también saco provecho de lo que de por sí ellos ya generan. Así que la verdad es que ese sería como uno de los principales puntos. Entonces, Juan Carlos, volvamos un poquito como a los primeros pasos. Muchas veces escuchamos de nuestros conocidos o incluso nosotros mismos, no tengo plata para esto, o sea, no tengo el dinero, mi salario es justo, no tengo para ahorrar, no tengo para invertir. ¿Qué tanto influye también, eh, pues, el tema de hábitos de ahorro, pero la cultura del consumo en el momento de generar este deseo de inversión? Sí, la verdad es que yo creo que tocaste tres pilares bien importantes en la parte de inversión o previos a la inversión. Esto de que dices, es que no tengo dinero para ahorrar o para invertir. Esa es una de las objeciones que más tienen las personas para no hacerlo y muchas veces por desconocimiento incluso de los montos con los que podemos iniciar. Pero otra cosa es la administración financiera personal, el que nosotros podamos analizar cuánto ganamos al mes o al bimestre o al año y cuánto gastamos. Partir de eso, de tener esta visión, y lo podemos hacer en una hoja de papel o un Excel, que pongamos mis ingresos y mis egresos. Ahí nos vamos a dar cuenta de en qué estamos gastando. Y muchas veces cuando en verdad apuntamos todo, un pequeño análisis nos dice qué podemos disminuir y qué podemos erradicar. Tengo personas a las que de pronto les doy mentorías que me dicen, es que Juan Carlos, tengo Netflix, Disney Plus, HBO, Amazon Prime, tienen 10 plataformas de streaming. Pues claro que se te va a ir el dinero. Y no está mal, pero cuando les preguntas, ¿cuántas realmente ves en el mes? Te dicen, es que a veces tengo tanto contenido que me tardo más en buscar que ver. Cuando me doy cuenta ya es la hora de dormir y ya no vi nada, pero me chuté los 3, 4 menús. Pues no, eso es parte de la administración financiera personal y dijiste una palabra clave, hábitos. Los hábitos son estas pequeñas acciones que tenemos en las cuales no ponemos ya mucha atención, sino ya son repetitivas, que nos permiten justamente mejorar nuestro foco en las decisiones que sí valen la pena, ¿no? Y los hábitos pueden ayudarnos de manera importante en nuestras finanzas. Voy a poner 5 hábitos bien sencillos. Uno, poder de nuestros ingresos mandar un porcentaje ya predeterminadamente a nuestra cuenta de inversión. Ni lo sentimos, ni lo vemos, y cuando ya nos damos cuenta, la cuenta ya creció, ¿no? Y está trabajando por nosotros.
Dos, por ejemplo, de hábitos que no tienen o pensaríamos que no tienen nada que ver con las finanzas. Hacer una correcta planeación de lo que compramos en el supermercado, ¿no? O sea, y eso para a lo mejor hacernos de comer en casa y llevarnos la comida al trabajo. Uno pensaría que no está tan directamente relacionado con la inversión, pero justamente cuando hacemos una lista para el supermercado, vamos, comparamos, vemos precios, vemos productos, podemos ahorrar entre el 10 y el 20% por cuenta. Entonces, si yo ahorro el 20%, pues la tengo disponible para también invertir. Otro, si yo justo me llevo esos alimentos a mi trabajo o a mi colegio, ¿no? Yo sé que a lo mejor no es tan fancy como ir a una cafetería, pero me ahorro por dos vías. Obviamente el costo de comer fuera de casa y dos, al yo saber que la comida está en buenas condiciones, me puedo ahorrar hasta temas de salud, porque una gastroenteritis, tan solo ir al médico y comprar medicamento, ya es una salida de dinero. Entonces, hay muchas pequeñas decisiones, muchos pequeños hábitos que podemos tomar de esta manera. Una ducha, ¿no? Oye, ¿cómo va a estar relacionada mi ducha con mi inversión? Yo le ponía un ejemplo y lo vi realmente reflejado con una persona que le di mentoría. Me decía, Juan Carlos, yo me tardo 20 minutos en duchar. Le dije, vamos a hacer un pequeño experimento. En lugar de 20, quiero que te tardes 18. 18, ¿sí? Es un 10% menos y vamos a ver al final de 2 meses cuánto ahorraste. Y en los recibos de agua y de gas se ahorró cerca de un 8%, ¿no? No el 10 porque de hecho, bueno, tenía otros usos de agua y gas, pero nada más con cambiar esos pequeños hábitos, vimos una disminución en la factura. Le dije, bueno, ya viste que sí funciona. ¿Qué pasa si en lugar de 20 minutos originales, ahora te tardas 12? Era un 40% menos. Y la factura llegó un 30% más baja al cabo de 2 meses más. Entonces, son esos pequeños cambios que no necesariamente significan, dúchate con agua fría para que no ocupes gas, pero sí pueden repercutir en el monto disponible para mi inversión. Entonces, eso de que no tengo dinero para invertir, no te diría que necesariamente es tan escrito en piedra, a veces es cuestión de organizarnos. Si nuestros gastos de plano no los podemos recortar, pues también podemos ver por el otro lado, cómo aumento mis ingresos. El tener más de una fuente de ingresos también nos puede ayudar de manera importante a tomar mejores decisiones. A lo mejor esto ya lo hablaremos en un segundo webinar donde nos dediquemos a ver la parte de libertad financiera, la parte de administración financiera personal, pero créanme que se pueden hacer maravillas cuando empezamos a pensar en más fuentes de ingreso, cuando empezamos a ejercitar nuestro emprendedor interno y a partir de ahí, pues hacemos toda una maquinaria impresionante. Sí, Juan Carlos, es que efectivamente el tema es bastante amplio, además de muy interesante, y ya nos quedan 12 minutos. Entonces, quiero dar paso a unas preguntas que tenemos y invito a nuestros participantes a que hagan más preguntas para Juan Carlos. Aquí alguien nos pregunta que si el libro solo aplicable a México o es de carácter mundial. Yo le respondería que es aplicable a toda Latinoamérica, pero tú eres el experto y tú eres el autor. este, este libro es aplicable para Latinoamérica. Si bien trae algunos conceptos más mexicanizados en términos más de instrumentos de inversión, sí busqué que pudiera ser utilizado por cualquier persona. Como les decía, busco que vaya más por el lado de la lógica, del sentido común, que de realmente meterme a decir, ¿cómo vamos a evaluar un bono mexicano? ¿No? Porque lo que busco es que toda aquella persona que tenga esa iniciativa de invertir, lo pueda hacer a partir de que lea el libro. A partir de, y la verdad es que es un libro bien digerible,
Es un libro que yo les diría que pueden terminarlo en un fin de semana, pero créanme que a partir de ese fin de semana ustedes van a estar listos para comenzar con su primer inversión. Entonces, eh, la verdad es que lo puede leer incluso no nada más una persona en Latinoamérica, lo puede leer una persona en Europa, en Asia, y créanme que los conceptos van a ser los mismos. Porque lo que yo busco es que ustedes puedan tomar esas decisiones a partir de la información basado en lógica, basado en la parte racional. Bueno, y aprovecho para recordarles que el libro de Juan Carlos está con 30% de descuento en nuestra página web y se llevan un microcurso totalmente gratis si lo compran en los próximos 10 minutos. Tenemos otra pregunta. ¿Qué opinas sobre el auge de las inversiones digitales y las criptomonedas? Mira, aquí tenemos que dividir la parte de inversiones digitales y criptomonedas. Yo creo que inversiones digitales es cualquiera que pueda ser llevada a cabo a partir de un dispositivo. Puede ser una computadora, puede ser un teléfono móvil, y ahí pues, eso ha venido a democratizar el ecosistema de inversiones para toda la gente. El hecho de que ya no necesitamos ir a formarnos una hora al banco para poder hacer una inversión, créeme que ha hecho, y eso lo hemos visto reflejado en las cuentas de inversión que se abren cada año en todos los países, ¿no? Entonces, ahí estoy muy a favor, estoy muy convencido de que ese es el futuro del ecosistema de inversión. La parte de criptomonedas, digo, también estoy a favor, pero tengo otro punto de vista. A mí me gustan mucho. Yo creo que la idea de una criptomoneda como tal es muy buena porque descentraliza hasta cierto punto el uso de dinero, lo hace más eficiente, lo hace seguro, pero eh, también ya es tan fácil hacer una criptomoneda que hoy en día tenemos más de 10,000 diferentes en el mercado. Y eso desvirtúa un poquito, ahora sí que descentraliza demasiado, lo hace muy pulverizado y hasta hace difícil poder tomar una decisión de inversión. A mí me encantan, yo creo que un portafolio de criptomonedas debe de ser un must, un obligado en nuestro portafolio integral ya cuando entendemos diferentes instrumentos, ya cuando pasamos por bonos, ya cuando pasamos por acciones, cuando pasamos a lo mejor por ETFs, por fondeo colectivo, ¿vale? Sí es un must, no en gran proporción dentro del portafolio. Yo tengo una metodología para mí que me sirve padrísimo, porque yo tengo un presupuesto para mi fin de semana. Imaginemos que el fin de semana me puedo gastar $5. Si yo el fin de semana en lugar de 5 me gasto 4, mando $1 a criptomonedas, tal cual. Entonces, ¿eso qué hace? Que ya es dinero que yo ya daba por utilizado y entonces, incluso si se pierde completamente, que de hecho no me ha pasado, me ha ido muy bien en ese portafolio, si se perdiera completamente, no me dolería patrimonialmente. ¿No? Y entonces, pues cambia un poquito el switch y podemos estar tranquilos, como les decía, con el resultado que tengamos. Lo dejo a largo plazo y a lo mejor dentro de 20 años, pues va a alcanzarme para algo que sea muy grande o a lo mejor pues va a ser chatarra, pero no me pesa que suba mucho, que baje mucho. Así que yo creo que criptomonedas sí es un must. Yo les diría que hoy no forman ni el 5% de mi portafolio ya en su conjunto, pero la verdad es que está bien. Creo que también nos permite tener esa idea de cómo se desempeña el sector, de cómo se desempeñan esos instrumentos, lo cual también me permite pues poderles platicar desde la experiencia, ¿no? El poder platicar, bueno, cómo es un exchange, qué es una cold wallet, qué es hacer una operación de compra y venta de criptomonedas. Y eso es algo que me encanta, poderles platicar a ustedes desde la experiencia. Bueno, Juan Carlos, nos quedan casi 6 minuticos y tengo dos preguntas que son iguales. ¿En qué se puede empezar a invertir para perder el miedo o en qué mercado recomiendas para empezar a invertir y por qué? Yo les diría que podrían empezar a invertir en bonos gubernamentales, ¿no? Estos bonos gubernamentales de pronto los pueden encontrar, dependiendo del país, en bancos, en brokers, aquí en México pues, son casas de bolsa y justamente
Eso nos permite darnos cuenta de cómo se va moviendo y multiplicando el dinero. Entonces, esa sería como una inversión para principiantes. Fondos de inversión. Los fondos de inversión también me gustan mucho porque en la mayoría de los países de Latinoamérica los puedo comprar desde mi cuenta bancaria. Entonces, ya tengo un portafolio. Un fondo de inversión no es más que un portafolio ya prearmado por expertos, por portafolio managers, y justamente ellos van definiendo la estrategia. Nosotros, ¿qué debemos de saber de un fondo de inversión? ¿Cuál es su temática? Hay fondos de inversión que invierten en pura deuda gubernamental, hay fondos de inversión que invierten en deuda gubernamental y deuda corporativa, es decir, de empresas, hay fondos que invierten en acciones, y entonces eso es lo que yo me limito a saber, pero ya el fondo tiene una cartera prearmada y son de bajo costo porque el punto de un fondo de inversión es que juntemos a muchos inversionistas con poco capital y con eso hagamos un capital grande, porque ya de muchos inversionistas nos da la oportunidad de hacer portafolios armados que son gestionados por expertos y los puedo comprar en muchas ocasiones, incluso desde mi cuenta de banco. Entonces, aquí no hay pretexto para no iniciar, para no poner a trabajar el dinero. Y una vez que yo ya empiece a familiarizarme con estos términos, con la mecánica de operación, con cómo se mueven los mercados, pues ya me puedo ir moviendo a instrumentos un poco más sofisticados, como fondos cotizados en bolsa, que son ETFs, como acciones, como divisas, como criptos, con fondo colectivo, les decía. La verdad es que hoy tenemos muchísimas alternativas disponibles y eso otra vez nos pone en un momento privilegiado. Bueno, Juan Carlos, vamos con dos preguntas, una de nuestros asistentes y una pues ya mía para el cierre. Nos preguntan si recomiendas operar el oro para invertir. Sí, sí, también debe de ser una parte importante en nuestro portafolio. La verdad es que el desempeño que ha tenido en los últimos años ha sido extraordinario. Eso, una, no nos compra que siga subiendo, pero la verdad es que la dinámica económica que se ha tenido, los metales en general han tenido un crecimiento importante. No nada más me limito a oro, la plata, el platino, el cobre, en los últimos años han tenido un crecimiento bastante interesante, han dado muchas ganancias para los inversionistas y se puede invertir también desde bajo capital, porque en ocasiones pensamos que invertir en oro es ir al banco y comprar una moneda, ¿no? De oro. Y eso suele ser muy costoso, muy ineficiente y hasta inseguro, ¿no? Porque pues también LATAM a veces tiene sus bemoles en términos de seguridad. Entonces, ¿qué pasa? Puedo invertir en la bolsa de valores en productos que estén referenciados al precio del oro. ¿Eso qué me permite? Una, no tengo el oro físico. Dos, sí tengo exposición al rendimiento del oro. Tres, es tan fácil como hacerlo desde mi teléfono móvil. Cuatro, no tengo esa inseguridad de que me lo puedan robar. Entonces, y al final del día también es un instrumento o son instrumentos líquidos. ¿A qué me refiero? A que yo los puedo convertir otra vez en dinero en menos de 2 días. Eso es eficiencia, porque también me permite tener todo centralizado, me permite, si yo pienso que el oro ya no va a subir, vendo mi instrumento y listo. Si pienso que va a subir, lo recompro y entonces también nos da dinamismo en nuestro portafolio de inversión. Así que concretamente, sí me gusta tener oro en mi portafolio. Yo lo tengo en mi portafolio en muy pequeña proporción, pero sí tengo. Y justo pues en estos años ha sido una muy buena posición para conservar. Bueno, Juan Carlos, y ahora sí, para cerrar, si pudieras resumirlo en una sola frase, ¿qué significa para ti invertir sin miedo? Poner a trabajar nuestro dinero después de que nosotros trabajamos por ganarlo a él, con el fin de garantizar tranquilidad en el mediano y largo plazo para nosotros y para los que nos rodean. Listo, Juan Carlos. Entonces, pues nada, muchísimas gracias. Pues por acompañarnos en este espacio en donde, bueno, aprendimos varias cosas interesantes relacionadas con empezar a invertir o dar los primeros pasos para invertir. Recuerden que pueden conocer más en el libro 100 preguntas para entender sobre inversiones, que está publicado por Ecoediciones.
Se puede comprar desde cualquier país del mundo y aún pueden comprarlo con descuento y llevarse un microcurso gratis. Los invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales para que estén informados de nuestras novedades y eventos. Una feliz tarde para todos. Gracias, Juan Carlos. Feliz tarde para ti también y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias por la invitación. Esperemos vernos pronto para tener más pláticas como estas. La verdad es que lo disfruto muchísimo y espero que lo hayan disfrutado también ustedes en su casa, en su trabajo, en donde nos estén viendo. Les mando un fuerte abrazo desde Ciudad de México y nos vemos pronto. Bueno, feliz tarde para todos. Que estén muy bien.